vivo relato, más de lo que imaginaba. Me tiran la mala. Ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Miércoles 20 de diciembre de 2023, 9 y 1 minuto, 8 y 1 minuto en las Islas Canarias, y esto es Desmontando Bulos, el último de este año 2023, y damos la bienvenida, como siempre, a Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y aquí estamos terminando este 2023 que la verdad que como resumen podemos decir ha estado un poquito tranquilito al principio, ¿no? Parecía que salíamos todos bastante bien, ¿no? De la dichosa pandemia, de toda la situación que hemos vivido, hombre, ya desde mayo pues hemos tenido allí ya unos sobresaltos provocados por nosotros mismos, porque la sociedad decide, ¿no? Y bueno, pues veremos 2024. Está entretenido, de todas formas, está muy entretenido todo. Y bueno, entre conversaciones, entre que unos quieren quedar para hablar, otros no lo tienen tan claro, está todo así muy, muy bonito, muy bonito. Para terminar el año está guay. Yo les Sí. recomendaría especialmente sí, que espero que nos dé tiempo el último vídeo, un cortito muy bonito que vamos a poner para finalizar este año, ¿no? Desde Desmontando Bulos, y ojalá que se queden con el mensaje que de vez en cuando vale la pena construir un poquito, ¿no? Y arreglar cosas, que siempre nos viene bien. Y este tiempo de Navidad, que ya lo tenemos ahí, pues hombre, la sonrisa siempre forma parte de algo muy positivo para todos, ¿no? Bueno, pero este año ha sido más sobresaltos políticos, pero Claro, ahí está. en años anteriores pues tuvimos la pandemia, que tuvieron que tratar los políticos, pero no era un tema puramente político. Tuvimos el volcán de La Palma, que tampoco, o sea, tuvieron que tratar los Así es, políticos, pero tampoco era puramente político, pero este año ha sido más tema político todo. absolutamente. Y bueno, yo creo que vamos a seguir en una tónica un poco, en fin, grandilocuente, en expresiones y demás. Y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Veremos a ver cómo van funcionando unos y otros, vaya, porque al final los que gobiernan tienen que gobernar, evidentemente, y a ver cómo lo hacen, que esa es otra. Y luego los que no gobiernan están en la oposición, que también tienen un trabajo que hacer, pues también habrá que pedir responsabilidades de ese buen trabajo que deben hacer desde la oposición, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, algunos parece que todavía no se han dado cuenta que están en la oposición y otros que están en el gobierno. Pero No, bueno, eso así es, así es. Y es ya así. hombre, no es por nada, pero han tenido ya un tiempito, Lorenzo, para, en fin, centrarse, saber que, en fin, hay una legislatura que será más larga o más corta, no lo sabemos, pero bueno, están cobrando, ¿eh? Por cierto, este fin de semana, por causas mías personales, he estado en Madrid. Y no es la primera vez que soy en Madrid, evidentemente, pero nunca me pasé por, por Jerónimos, y por tanto en la Plaza de las Cortes, y por Ujú. tanto ver la entrada triunfal de nuestro Congreso de los Diputados. Sí. Y yo todavía estoy de verdad conmocionada, Lorenzo, porque mira lo que es la televisión. A mí siempre me había dado una sensación de amplitud Sí, sí, y no el es tan Paseo de los amplio. Jerónimos. No es tan amplio, Para ¿eh? nada, Es bastante estrechita. para nada. Yo me quedé, pero de verdad que estuvo un tiempo. Me hice hasta alguna que otra foto para que no me olvidara de esta Eh, sensación. Es Lo que son como... grandísimos
con los leones, eso sí. Eso sí. Pero, Es jope, como la estatua del madre mía, Mannequin qué decepción. Peace. Qué decepción. La estatua esta Ya del te niño digo. que mea. Que también me han dicho la gente que ha ido a verla que parece más grande de lo que es. Es decir, tú la ves y dices qué cosa más pequeña, y para eso hemos llegado hasta aquí. Pequeñito. Porque se ve muy Pues pequeñito. ya te lo digo. Y todo el mundo se piensa que es una estatua muy grande, pues es lo mismo. Pues esto es igual, ¿eh? De verdad. Nunca he estado muchas veces en Madrid por asuntos profesionales y por tanto nunca tuve un poco de tiempo de acercarme a ver. Bueno, en este caso es porque además me lo encontré de frente. Ya. A lo cual, en fin, mi sorpresa es decir, pero vamos a ver, Bueno, ¿dónde está ese paseo de los Jerónimos? Por Dios. Yo lo que no es un había visto. túnel que hay ahí al lado, pero en realidad en cámara parece Absoluto. mucho más grande. Por cierto, ¿fuiste a lo que va todo el mundo a Madrid a ver el Primark de la Gran Vía? Es que parece que Pues todo el mundo no. va a eso, en Madrid. Ya te lo digo. Que Nada. mucha nada. gente, ¿no? Eso sí, mucha gente. Muchísima Sí, sí, gente. sí. Yo creo que hasta excesiva gente. Pero bueno, como pasa en estas fechas, yo iba por cuestiones absolutamente profesionales y, y debo reconocer que me cansé mucho para hacer tiempo y estas cosas. Pero me hizo mucha gracia una señora mayor, que yo creo que es el resumen, ¿eh? Es el resumen de estos tiempos antes de Navidad y de paso fin de semana. En Madrid me imagino que en todas estas ciudades grandes, ¿no? Que siempre pues atraen a mucha gente, ¿no? Y yo salía del Parque del Retiro y iba con mi hija y nos viene la pobre señora toda preocupada. Y digo, hola, mira, perdonad, ¿vosotros sois de aquí? Claro, terrible. Digo, pues no. Y lo más bueno no es eso, lo más bueno es la respuesta de la señora. Pero vamos a ver, ¿dónde está la gente de aquí? Es que llevo media hora preguntando y no hay nadie que sea de aquí. Normal, Digo, normal. ya está. Resumen total de este fin de semana en Madrid. Los Aunque madrileños no están. también te voy a decir una cosa. Madrid con las luces es espectacular, con las luces de Navidad y todo eso. Pero si quieres ir a ver la ciudad de Madrid tranquilamente, vete en agosto. Porque es cierto que de día hace mucha calor, pero tiene Claro. algo que no tenemos, yo creo que en Galicia tampoco tenéis, es decir, los sitios de costa, y es que como no tienen humedad, en el momento que te vas a la sombra, en el momento que no estás al sol, Sí, no tienes, sí. no tienes esa Ese calor. pesadez que Correcto. tenemos en sitios húmedos. Y por la noche puedes Correcto. dormir perfectamente, cosa que en verano, al De menos maravilla. la zona del Mediterráneo, no se puede. Es terrible. Es Y terrible. eso es algo que lo tengo muy claro desde muy pequeñita, porque claro, todos tenemos nuestra historia personal y yo todos los años con mi familia, con mis padres y con mis hermanos, pues viajábamos para ver a mis abuelos a Galicia, claro. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los veranos, todos los primeros días de agosto, nos tocaba viaje. Y como la estructura ferroviaria en este país es así, más desde Valencia, que es donde yo vivía en aquellas, o sea, por narices teníamos que ir a Madrid. Claro. Y de allí de Madrid coger el expreso, el tren que nos llevaba a Galicia, ¿no? Y esa es una sensación y un recuerdo que tengo desde bien pequeñita. Claro, nosotros vivimos en Valencia en la asfixia de agosto, y llegábamos a Madrid, asfixia de calor, porque calor sigue haciendo, pero efectivamente buscábamos la sombrita esperando el tiempo necesario para coger ese expreso a las 9 de la noche y la verdad que se estaba de maravilla. Yo como ya tengo mis canas, recuerdo en aquellas que cerca de Atocha, porque en aquellas para ir para el norte era Atocha, porque no había más, y había todavía, sabéis que el agua de Madrid siempre ha sido famosa porque es muy buena, y aún conocí a los señores que estaban en la sombra de los árboles, porque en aquellas habían árboles y se preocupaban de ellos, no como ahora, pues estaban esos señores con botijos de agua fresquita y tú podías comprar un vasito de agua
para beber agua fresquita de Madrid. Así que ahí es cierto, tienes toda la razón. Uno va en verano a Madrid y como en todas las zonas que no tienen costa, son zonas más secas y por tanto sí que es verdad que parece que el sol lo tienes aquí en el cogote y te sigue por donde vas, pero cuando coges una sombrita pasa lo mismo en Ourense. Y, Cuando te pones a la sombrita, oye, respiras y llega la noche y respiras y duermes, que y, si, y el es último todo un tip detalle. es que si vais encima en verano y vas en coche o alquilas coche y puedes coger el alojamiento en las afueras de Madrid, en los pueblos de la sierra, que está a media hora en coche Allá, del centro, ahí ya correcto. por la noche, bueno, ¡Qué bueno, maravilla! ¡Uy! hasta tienes que taparte con la mantita. Solo digo eso. ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Sí, 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 yo lo hice Así hace un es, par de años y la verdad que, uf, un me fue la mar de gustazo bien. totalmente. Bueno, vamos al tema que si no nos enredamos y no nos va a caber todo. Empezamos, si te parece, con la ciberdelincuencia. Claro que sí. Pues mira, hoy desde Ciberdelincuencia y como es un poco un programa que a ver si nos ayuda hasta que lleguemos al 2024 para ciertas cosas, os voy a recomendar la página de Maldito Timo porque está haciendo una recolección de todos los timillos y timazos que se están produciendo en este tiempo. Pequeñas advertencias ya que nos están haciendo desde la INCIBE y los propios cuerpos de seguridad del Estado, con entradas, con el clonaje de ciertas páginas oficiales para cosas como la que tenemos con la marca de Roberto Benigno, una marca de moda, donde se promociona un evento muy especial, nada menos que rebajas en plena campaña de Navidad, con descuentos durante solamente 3 días del 90%. Está clonada, evidentemente no es la página de Roberto Benigno y el problema es que en este caso ya no es que se queden con tu dinero, porque tú haces la compra y al final pagas la compra, sino lo que se está detectando es que no vas a recibir el pedido, por supuesto, de lo que supuestamente has comprado. Así Hombre, que claro. ojo con estas cosas, es un caso, Roberto Benigno, pero ya llevamos diciendo varias semanas que se está produciendo en diferentes empresas, diferentes marcas. Tenemos otro que Espera, ya no espera, es la primera vez. espera, Sara. Sí. Antes de ir al otro, que me he acordado que durante esta última semana me han estado entrando al Mm, correo notificaciones entre comillas del servicio de notificaciones este del DEU, pero que no eran notificaciones Uy, con uy, su uy, enlace y uy. Sí, todo. sí, sí, sí. Id con mucho cuidado que se ve que se está moviendo mucho eso. Directamente, cuando veis eso, Claro. directamente metéis en la página de... borráis el mensaje y metéis en la página del enlace del buzón electrónico que tenemos cada uno Sí. y miras a ver ahí si tiene o no. Y con cuidado que Pues, además pues están entrando ojito. algunos como spam y otros no como spam. Al menos los primeros entraban No sin como spam. están. Ahora Oh, los últimos sí que han entrado como spam, pero los primeros entraban sin spam. Así que hay que ir con cuidadico con eso. pues además de verdad, Lorenzo. Y ojo, es normal, ¿eh? Es normal porque tener en cuenta que estamos en los últimos días de diciembre, con gente que seguimos trabajando, pero con cierta aceleración porque hay cosas, muchas cosas que terminar o cerrar. Y todo eso se aprovechan. Todos estamos a lo mejor pendientes de que nos lleguen cosas, de que hemos hecho una compra y nos tiene que llegar. Ojo, también hay, aunque no lo hemos metido aquí, pero lo he dicho, de vez en cuando durante estos días pegarle un vistazo a Maldito Timo, porque veréis que hay un montón de historias raras. Así que para no tener un disgusto en Navidad, como dice Lorenzo, muchísimo ojo, con muchísima precaución y nunca la prisa, por favor, nunca, nunca la prisa. Y No. más, y más para estas cosas. Y Bueno, vamos al de siguiente. viaje, ¿no? Sí, Bueno, de viaje no, mejor dicho, sí, comprar maletas de pues, gente que ha perdido o no. pues este no, es además un timo que no es la primera vez. En otra ocasión era de otra entidad, también de viajes, y esta vez es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Con la excusa de que
A partir de ahora se vacía en el almacén del aeropuerto y se vende el equipaje que ha quedado sin facturar durante 6 meses, todo eso que veis ahí, pues te dicen que puedes acceder por 1,95, un módico precio, a cualquiera de esas maletas y además con la sorpresa de saber qué te vas a encontrar dentro. Claro, bueno, pues que sepáis que es un phishing de cabecera, donde efectivamente por 1,95 que pagamos, pues los timadores, como podéis imaginar, pues se quedan con nuestros datos personales, con nuestros datos bancarios, porque hemos hecho una estupenda compra y estamos más perdidos que yo que sé. Así que, ojo, las instituciones como un aeropuerto o una estación de ferrocarril, etcétera, no hacen este tipo de cosas. Nunca. Entonces, como bien dice Lorenzo, todo a la basura, por favor. Yo creo que antes al menos en España y en Europa, igual en otros países sí que lo hacen, pero en España y en Europa, antes de venderlo así, creo que lo donan. Efectivamente, Me- m- efectivamente, porque es algo, o al menos aparte que está las muchísimo empresas tiempo, que yo ojo, que conozco, incluso empresas privadas que yo conozco, que pueden, por la naturaleza de la empresa, tener muchos objetos perdidos, cuando pasa un tiempo lo que hacen es donarlo a ONGs. efectivamente. Hombre, tener en cuenta que la administración como tal, que sabéis, pues que por diferentes situaciones, pues se pueden quedar con coches embargados, pisos embargados, tampoco pone en oferta todo esto, sino que se va a una puja oficial y entonces sí, o sea, pues sí, para cosas así, imaginaros para maletitas, pues no es el caso. Así que olvidaros de esto, es una estupenda manera a lo mejor de picar porque uno se lo puede creer, porque además te lo ponen como eso, como un anuncio del propio aeropuerto, pero todo esto son timos, puros y duros. Pues seguimos Y con nos más. vamos al siguiente, y volvemos, como no, a las grandes ofertas, todo el mundo más, el que más y el que menos intenta pues ahorrar algo, y se encuentra pues otra empresa, otra marca como Silverdale's Shop, que ofrece ropa, que además es una marca bastante cara, y otros artículos que tienen de la propia marca, pues con grandes descuentos, ¿no? Eh, la propia maldita.es en este caso se ha puesto en contacto con esta marca de ropa internacional y como han podido explicarle, pues evidentemente es una web fraudulenta que es silverdalesshop.shop, perdón, y en cambio la página web oficial es silverdales.com. Así que lo único que hacen, pues como podéis imaginar, pues con esos precios exclusivos tan bajos, pues eso, intentar que nos tomen el pelo, que hagamos un pedido, que paguemos el pedido y que a continuación, pues nunca más vamos a recibir el paquete. Y lo peor de todo, que hemos hecho un servicio online de pago con unos estafadores y por tanto pueden acceder a los datos bancarios para esto y para algo más. Así que, lo dicho, durante todo este tiempo, estar muy atentos a la página de Maldita o Timo o también en los canales oficiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que están atentos a todo este tipo de movimientos que desgraciadamente pues tenemos ahí. O sea, es así. Pues seguimos, cambiamos de Pues tema, sí, mejor dicho, ahora eh, y nos nos vamos vamos a con los, esos a avisos los que, avisos. claro, nos vamos con esos avisos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En esta semana, la Policía Nacional ha hecho su campaña, ha centrado su campaña en algo que es muy importante, que es la guía de seguridad para gamers. Más que nada, como ellos bien dicen, no es malo que tus hijos jueguen, más ahora que vienen las vacaciones. Evidentemente, los niños, los muchachos y las muchachas, pues evidentemente sabemos que una de las actividades que más les gustan son los videojuegos, etcétera, pero lo que nos vuelven a recordar es la importancia de que tengan herramientas para que lo hagan de forma segura. Y como podéis ver en esa guía de seguridad que lo incluyen todo en esos 10 consejos y pautas
a tener en cuenta para jugar seguro, pues cosas muy propias, como la privacidad, enseñarles a que no revelen información personal, que se tenga cuidado el ciberacoso, que sepan lo que significa y por tanto dar la opción a que puedan bloquear o mutear estas situaciones, la discriminación ante cualquier actitud, porque sabéis que también está ya no solamente el juego, sino pues canales que hablan de esos juegos, pues que tengan en cuenta ese tipo de cosas, el grooming, que también es algo que desgraciadamente pues está en la red y que se aprovechan de esta entrada de internet en el juego para saber cómo se juega mejor con otra gente que juega, pues se pueden encontrar a gente que no quiere precisamente jugar, ¿eh? O el phishing, que todas las semanas lo tenemos aquí, conectarse a wifi seguras, especialmente cuando estamos fuera de casa, la vida sana y equilibrada, es decir, también la importancia de que no es necesario que nuestros hijos, nuestros niños estén todos los días sentados enfrente de una pantalla. Y algo que me parece súper importante por parte de esta guía de seguridad, que es que aprendan a separar lo real de lo virtual, ¿eh? Equilibrar ese tiempo del mundo digital y el físico, que son importantes, pero si no luego, pues niños especialmente muy jóvenes pueden empezar a tener problemas de su desarrollo social por estar siempre encajonados con una actividad. Así que no está nada mal, tengámoslo en cuenta no solamente por nuestros hijos, nuestros hermanos que son más pequeños, etcétera, y acordarnos, ¿no?, de que jugar está muy bien, pero siempre con cierta seguridad y con cierta sanidad, ¿no?, mental. Pues continuamos con otra de la policía. Pues sí, porque además lo he traído porque, bueno, esto es lo bueno a veces de tener esos canales de redes sociales, de ciertas instituciones, y igual que nos avisan de cosas que no son reales, de phishing, de timos, etcétera, pues también en este caso, en esta semana, nos han dado una notificación de que si te llega un correo como este, pues que no tengamos el agobio de que a lo mejor no son ellos, no. Son ellos porque te están avisando de que caduca tu certificado electrónico y tu DNI. Como podéis ver, si hay una notificación como tal y real, pues como podéis ver, ni hay ningún enlace para que accedas a nada, ni que dejes datos, ni nada por el estilo. Lo único que te dicen es que puedes hacer la cita para esa renovación por teléfono o llamando al teléfono o en la propia página web de la Policía Nacional. Esta es la diferencia a veces de otras notificaciones que al final son timos y que rayan evidentemente pues, el delito cuando no es el SEPE y te piden que pongas datos y tu DNI, pues no. Como podéis ver, la administración cuando avisa de algo nunca te va a pedir ese tipo de datos. Y recordad una cosa, que la caducidad del DNI, o lo que pone aquí la tarjeta del DNI, es una, que puede ser 5 o 10 años normalmente, dependiendo de la edad que tengas, y los certificados es otra. Y para renovar los certificados no hace falta pedir hora, puedes ir directamente a la máquina y hacerlo, pero si te caduca la tarjeta sí que hay que pedirla, ¿eh? Así es, ¿eh? Así que lo dicho, si nos vamos acostumbrando a ciertas formas de funcionar y sabemos lo que tenemos que saber, también se lo ponemos un poco difícil a los malos, ¿eh? Vamos a la Guardia Civil. Pues sí, la Guardia Civil esta semana en sus redes sociales pues habla de esta campaña, que son los consejos para evitar ser víctimas de redes que utilizan mulas para el blanqueo de dinero. Que no hablamos la mula del Belén, que es otra mula. No. Hablamos de una mula, en fin, normalmente con muchos más problemas, posiblemente tan pobre como la mula de Belén para terminar en esta situación, ¿no? Y es especialmente por las situaciones que nosotros aquí también dentro del ámbito de los bulos hemos hablado muchas veces, que son las ofertas de trabajo, que es importante saber qué es lo que están ofertando, nunca facilitar tu cuenta o tus datos personales a ciertas ofertas y rechazar ofertas de dinero fácil, ¿eh? Como bien dice la Guardia Civil, si es demasiado buena
para ser verdad, pues ten cuidado, ¿no? Así que ojo, porque además en este momento donde hay mucho movimiento de viajes, pues los malos también aprovechan para embaucar a gente que por dinero pueden hacer este tipo de blanqueo de dinero. Así que, ojo, mucho cuidado. ¿Y otra de la Guardia Civil? Pues sí, porque como la verdad es interesante porque hablando de la Navidad, hablando de los regalos, pues nos hablan de algo muy importante, que es los regalos con animales exóticos. ¿eh? Y que ese tipo de situaciones, que puede ser muy simpático y muy gracioso y muy cookie, pero que puede tener repercusiones sanitarias y legales. Y como bien nos explican, hay que consultar esas razas, si se pueden tener en casa, puede ser un animal de compañía, y especialmente evitar el tráfico ilegal que puede provocar esto de comprar animalitos exóticos, y nos lo explican muy bien. Que ya hay que evitar de por sí comprar animales, incluso perros y Así gatos, es, y así regalarlos sin preguntar ni nada, que eso también es otra. Pero bueno, Exactamente. ahora nos centramos con los exóticos, que parece también tienen lo suyo. Tiene lo suyo, efectivamente. Es tan fácil comprar uno, pero un loro no es un sofá. Y comprar uno ilegalmente es más arriesgado. Porque cuando compras un animal exótico sin asegurarte de que es legal, no sabes de dónde viene y lo que trae con él. Tu compra puede acarrear serias consecuencias y multas severas. Entonces, ¿cómo evitar la compraventa ilegal? Hay muchas líneas rojas a las que prestar atención, como los vendedores que tratan de ocultar su identidad. Aprende cómo reconocer las ventas ilegales aquí y consulta la normativa aquí. Que por cierto, gran trabajo los agentes del Seprona, que los sábados creo que es, si queréis ver parte de su trabajo en D-Max, puedes ver un programa que son los protagonistas, los agentes del Seprona. Y toda la labor que hacen, que es impresionante, ojo, Efectivamente. es impresionante. Bueno, pues ahí está. Así que tengamos mucho cuidadito con este tipo de situaciones y también yo creo que es muy importante lo que ha dicho Lorenzo. Saber a quién le regalamos, que a lo mejor igual no lo puede tener un perrito, un gatito, o no quiere, o es alérgico, o a o saber no qué. quiere simplemente. Sobre todo si le vas a regalar a tu sobrino o sobrina o algún niño un animalito y sin que lo sepan los padres. Efectivamente, y entonces tienes un doble problema. Efectivamente, sí. Vamos ahora a la transparencia, si te parece. Pues sí, nos vamos con los compañeros de Cibio, que en esta ocasión podéis entrar en su página porque nos hablan de algo muy interesante. Estamos llegando a final de año, por tanto, estamos terminando la validación de los presupuestos de 2023 y nos han traído un informe buenísimo sobre lo que ha sido la inversión en algo que es tan importante como es la investigación y el desarrollo. Y nos dan unos datos que la verdad que nos debería hacer pensar, ¿no? Porque entre 2018 y 2022 solo se gastaron 35 de cada 100 euros presupuestados para programas como por ejemplo el de Beatriz Galindo, que significa I+D en su apogeo. Esto se produce porque además en este caso el Ministerio de Ciencia, que por cierto no ha contestado a las preguntas formuladas por Cibio, todo el trabajo que ha hecho Cibio es por su cuenta, gracias a la ley de transparencia, que al final tiene que exigir los datos a la administración para poder llegar a estas conclusiones. Pues, están muy ocupados con el cambio de cartera todavía. Ya te lo digo, pues deben estar preocupadísimos, o sea, porque esto va, en fin. Bueno, la cuestión, que por ejemplo, estas ayudas de Beatriz Galindo, por ejemplo, a pesar de que estaban convocadas y dentro de presupuestos todos los años, pues al final nunca se han convocado todos los años. Y tiene en cambio una dotación presupuestaria anual. Por ejemplo, en el periodo entre 2018 y 2022 solo se hizo en 3 ocasiones. Por otro lado, las ayudas que sí que se publicaron
la resolución también llegó con muchísimo retraso. Por eso podríamos explicar que eso, los 9,75 millones de euros presupuestados en el 18 alcanzaron el 0% de ejecución. Y estamos hablando de dinero y de mucha actividad que desgraciadamente pues se queda parada, ¿no? Em, la falta de ejecución de presupuestos en general en ciencia eh, nos dan otros casos como el Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico, que incluyó entre el 18 y el 22 préstamos al sector público y entidades privadas por valor de casi 10.000 millones de euros y se dejaron sin gastar, ojo, 8.800, es decir, el 89% de ese presupuesto se quedó sin ejecutar, ¿eh? En el Fondo Estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas, del que solo se acabaron repartiendo 250, ojo, de los 2.895 millones de euros con los que estuvo dotado entre 2016 y 2022. Es decir, es algo que no es porque sea de esta última legislatura, sino que nos vamos a años atrás y por tanto la falta, ese infragasto que podemos decir que desgraciadamente el I+D+I en nuestro país pues no tira para adelante, ¿eh? Otro programa, por ejemplo, Invierte, pues también desde el Centro para el Desarrollo Tecnológico, la entidad pública empresarial que busca además promover esa innovación y ese desarrollo tecnológico, bueno, pues el capital que se podía estar desarrollando con base tecnológica o innovadora, pues se dejaron de gastar 700 de los 900 millones presupuestados, casi otra vez el 80%. ¿Eh? Y eso sí, por lo menos nos dan una alegría también. Hay excepciones a esta regla. Una partida en la que en 2022 se gastó bastante más de lo presupuestado. Y eso pese a que también incluye préstamos y en concreto nos habla de las aportaciones que son reembolsables a empresas para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales, pero desarrollados con programas de defensa ubicada dentro de ese programa de apoyo. El año pasado su presupuesto pasó de 358 millones casi al doble, 732, tras una modificación que se hizo del gasto, ¿no? En Consejo de Ministros. De ese dinero planificado en un inicio, se ejecutaron al final casi 700 millones. Y todo, eso sí, con el objetivo de financiar programas de aviación, drones militares, Halcón, el Tigre MK y el Euromal de RPAS. O sea, para que los que sepan de todo eso sepan que, eso sí, supuso casi el doble de la inversión inicial presupuestada. Pues Así es una que pena. son datos. Es una Pues pena una porque pena terrible. basta ver Twitter que en España tenemos, o sea, tenemos gente que tiene mucha idea para hacer investigación y desarrollo. Basta observar Twitter y lo creativos que somos con los memes y con todas esas cosas. Si lo usásemos para ciencia, seríamos los números menos 20 del ranking. O sea, estaríamos 20 puestos por encima del... Es una pena porque hasta nos dan muchos datos. La verdad que yo os lo recomiendo, todo el informe que ha hecho Cibio es interesantísimo. Nos habla también de la red Cervera, una propuesta de Ciudadanos en aquellas, que se incluyó en el pacto con el PP en 2016 y que, ojo, luego continuó también Pedro Sánchez, el Partido Socialista, que nació para emular el modelo alemán de los institutos Fraunhofer, una especie de Silicon Valley, ¿no? Pero a la española, para fomentar esa transferencia tecnológica, bueno, pues desgraciadamente desde 2017 hasta el 22 se presupuestaron 2.174 millones en préstamos para esta red Cervera, pero solo se ejecutaron 414, menos del 20% de todo el presupuesto asignado. Así que ojalá esto se lo tomen un poquito más en serio y además de la investigación en el ámbito de la defensa, pues hombre, yo creo que también hay otras áreas, ¿no?, que sería importante. Pero claro, también la administración tiene que funcionar correctamente, con celeridad, no
no dejar los presupuestos que se pudren hasta que llega una adjudicación, etcétera. Así Bueno, que la verdad que enhorabuena a todos los datos que nos ha dado Cibio, porque es muy interesante. Una empresa para la que yo trabajo, hemos pedido el kit digital, que seguramente habéis oído hablar de él, que es para empresas y tal. Correcto, sí. Se pidió el 10 de noviembre y todavía estamos esperando vale que nos han pedido más documentación un par de veces, pero entre que entregan la documentación y te responden pasa un mes. Así es. O sea, llevamos 2 Esas meses, cosas, más de 2 meses claro. para Y pedir eso. No sé, lo veo un poco lento, pero bueno. estamos hablando de un kit digital, que tampoco es una cosa, No, ¿sabes? Imagínate. que es algo que en teoría es fácil y rápido. Así es. Pero Así bueno, que mirar la de cosas, la de cosas que este país todavía puede hacer y debería hacer, y en cambio, pues luego en el ámbito político se pierden en cosas yo creo que no que tienen nada que ver con esta uno de los realidad. problemas que tenemos como país es que hay demasiada burocracia. Porque hay muchos trámites Siempre ha que sido, yo he ¿eh? hecho Sí, sí, sí. similares en otros países. Abrir Y no es así. abrir una empresa en Reino Unido fueron 15 minutos, literalmente, desde que lo solicité hasta Claro, que la tenía abierta. En España tardas casi 4 meses. así es. Pues, pues todo esto forma parte de las cosas importantes, como digo yo, de las cositas importantes del comer. Y Claro. esas sí que nos afectan a todos. Y como sociedad, pues lo tenemos que estar ahí, efectivamente. Pues Así que vamos a nada, los lo datos. dicho. Sí, nos vamos a los datos de la semana. Como no, os traigo especialmente datos económicos. Estamos llegando al final de año y todos son, pues, cómo ha ido evolucionando y cómo estamos, ¿no? Y entre ellas, pues, tenemos la variación trimestral del PIB en la Unión Europea. Como podéis ver, los primeros puestos, pues, de ese PIB está Malta, Croacia, Rumanía. España está en octavo lugar, con un crecimiento del 1,8, y por delante de la media europea, que está a cero, por otra parte también, ¿eh? Ojo, que la media, en verdad en Europa estamos un poco desigualados, porque la situación económica evidentemente es un poco renqueante, ¿no? Y a la cola y en negativo pues están Islandia, Escocia, Luxemburgo, que pues no arrancan, y otros países, como Alemania, que bueno, parece que van superando un poquito esa negatividad, pero está ahí, ¿no? De ahí los problemas geopolíticos que desgraciadamente vamos a terminar 2023 y que iniciaremos 2024 igual. Y en la siguiente gráfica vemos la evolución de la deuda pública en la eurozona, y actualmente está por encima del 90% del PIB del conjunto de países. Con mayor déficit, pues tenemos a Lituania, a Dinamarca, a Letonia. En el conjunto de la Unión Europea, pues se opera con un déficit del 2,9, es decir, tenemos lo que es el conjunto sigue en positivo ese déficit. Y en los últimos puestos, pues tenemos a España con un déficit negativo del 8,5, siguiéndonos Austria, Italia y Francia. Así que, bueno, para nosotros son buenos datos, pero sí que es verdad que hay una cierta ralentización, y es la que vamos a tener en los primeros meses de 2024. Y otro tema que también nos preocupa, más que nada porque lo que es el mercado de la vivienda en España siempre es un elemento a tener en cuenta, porque también nos afecta, igual que el turismo, pues todo eso son movimientos dentro de la economía de nuestro país. Pues en este caso el Consejo General de Notarios y el INE han dado estos últimos datos, y en concreto la compraventa de viviendas se ha situado en 48.196 transacciones en septiembre de 2023, lo que supone una variación de menos el 14,93% respecto al año anterior. Son, lo dicho, datos publicados por el Consejo General de Notarios, mientras, de acuerdo a la estadística de transmisiones de derechos de propiedad, que eso nos lo da el INE, la cifra de compraventas en octubre de 2023 fue de 45.903, casi coincide un poco con lo que pasó en septiembre, ¿no? Según los datos, porque sería un menos 11,09%, ¿no? En lo que va de año hasta el 23,
o sea, hasta octubre del 23, perdón, sí que podemos tener un dato absoluto, que es el número de compraventas de viviendas ha sido de 503.327. Como podéis ver en las gráficas, bueno, pues hubo bajonazo, el 22 fue un poquito mejor, también los tipos de interés eran mucho más asequibles y evidentemente pues hemos tenido la bajada en el 23 por esos tipos de interés que, hombre, que echa para atrás a muchas familias o a muchos ciudadanos que ven que se encarece muchísimo la compra de una vivienda. Así que veremos a ver con lo que hagan ahora en 2024, con esos tipos de interés, los mandamases, en tal caso bancarios, tanto de Estados Unidos como de Europa, como del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues ahí estará, pero como podéis ver, todavía para llegar a los booms que hemos tenido en España con la vivienda, pues tampoco a lo mejor es necesario, pero bueno, ahí está. Bueno, el tema de la vivienda da que hablar, ¿eh? Porque el otro día leí por ahí y me comentó Luna, mi amiga Luna, que según un estudio en España, las personas que cobran más de 22.000 euros al año son millonarias, son ricas. Y yo, los cojones. A ver, igual si vives en un pueblo de Castilla-La Mancha perdido en la mano de Dios, puede ser. Pero yo en Baleares, la mitad de ese dinero se va solo en el alquiler o en la compra de la casa. Ya te lo digo yo. Por lo tanto, bueno, pues que se lo digan a los madrileños, que se lo digan a los barceloneses, se lo digan a los vecinos y vecinas de San Sebastián, a ver, que tienen tan tensionadas esas que ciudades, si cobras 22.000 euros, posiblemente, aunque tengas que pagar todo eso, no pases apuros para llegar a final de mes. Pero de no pasar apuros a ser rico, no me dirás. Bueno, vamos a más saber el concepto para algunos que es eso de ser rico, madre mía, Jesús. Bueno, y el último de este año es sobre la creación y disolución de empresas en España, que es también muy interesante, nos lo ofrecen como por meses. El número de sociedades mercantiles varió un 15,97% respecto al mismo mes del año pasado. Se suman en este momento, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, 8.291 empresas. En el mismo mes hubo 1.884 disoluciones empresariales. Por tanto, baja esas disoluciones empresariales en casi 2 puntos, menos 1,82. Y en tasa mensual, la creación de sociedades mercantiles ha variado en datos relativos en un 16%, mientras que la disolución de sociedades pues se ha quedado en números relativos en un 13,6%. Son unos datos bastante asequibles, porque a pesar de que muchas veces, y seguro que algunos se acordará, que es un tema que a veces los políticos roñan un poquito con el que se destruye todo, ¿no? Bueno, pues en este momento podemos decir que todavía lo que es la mejora en el ámbito empresarial y por tanto la creación de empresas está por delante de lo que son las disoluciones empresariales. Así que ojalá que sigamos por ese camino. Pues ojalá. Ahora nos vamos a la alfabetización mediática. Alfabetización mediática. Claro que sí, porque nos vamos con Iván Herrera, es doctor en ciencias, investigador y profesor de ciencias de la salud de la Universidad Alfonso X el Sabio y colaborador de Salud sin bulos. Y es que precisamente nos va a dar una reflexión sobre ese perfil de personas que crean y difunden bulos sobre la salud. Y nos da algunos elementos importantes, porque al final a veces esas soluciones rápidas, esas pseudoterapias, pues nos parecen tan atractivas, que a lo mejor contenidos mucho más científicos, ¿no? Y nos lo explica muy bien Iván Herrera. Vamos a escucharlo. Pues vamos a escucharlo.
Hay que diferenciar el que genera el bulo y el que lo difunde por, digamos, ignorancia o que piensa que está haciendo algo bueno para la gente y por eso lo difunde. Pero en realidad quien genera, si vamos a que genera el bulo en salud, muchas veces tienen, digamos, una intención mesiánica. Quiero demostrar que soy el mejor, quiero pertenecer a un grupo, quiero formar ese grupo porque quiero ser entre ellos y nosotros. Generar una diferencia, una división. De hecho, los bulos, una de las características que tienen, igual que las fake news, es generar diferencias entre personas dentro de la misma población. También es cierto que las personas susceptibles a los bulos, que también difunden, que son un poco diferentes, nos podemos encontrar con personas que su estado emocional, mental, a lo mejor no es el más ideal. Cogen algún hecho científico o casi científico y te lo visten, te lo arreglan y te lo ponen y te dicen que es milagroso, que si haces lo que ellos te dicen, como ellos te dicen, en el momento que ellos te dicen, te vas a curar. Y vas a conseguir lo que tú quieres, que es curarte, porque tienes miedo a lo que está pasando. La ciencia no te da una respuesta, pero los bulos y las pseudoterapias sí. Entonces, consúmelos, porque eso sí te va a ayudar. Eso es lo que están vendiendo, te venden esperanza. Otra vez volvemos a la emoción, con mensajes muy cortos, muy bonitos, muy visuales, y entonces contra eso la ciencia, por desgracia, como somos muy espartanos, no competimos, no sabemos competir. También manejan mucho el concepto de eres libre, sí, léelo, infórmate en medios alternativos, pero sé libre, ¿no? Juegan mucho con ese, van al leitmotiv de los bulos muchas veces es hacer que la persona crea que se siente libre porque obtiene información que no es la que, según ellos, tiene la Matrix, ¿no? La Matrix o las instituciones que la generan. Los seres humanos somos vagos, buscamos patrones y enseguida, pues mira, esto quiere decir, busco un atajo. ¿Qué problema tiene el atajo? Que el atajo me va a hacer tener sesgos. De tal manera que voy a malinterpretar probablemente el texto que estoy leyendo. ¿Qué es lo emocional? Lo rápido, lo que me da satisfacción en el momento, lo que sí me procura un bienestar que yo necesito en este momento. Me voy a lo fácil, me voy al negacionismo. Y en el momento que estamos viviendo de la pandemia de la COVID, donde tenemos tantos problemas, pues no olvidemos que la COVID es un problema sanitario, pero también económico. Y la situación de crisis que vamos a vivir va a hacer que muchas personas tengan un estado emocional, una salud mental probablemente que va a estar delicada y hay que cuidarla. Y es más fácil que esas personas en ese momento de desesperación puedan tender a algo que me dé una respuesta fácil. Es como una secta, me da una respuesta fácil, me da un grupo, pertenezco a alguien, soy mejor que los demás. Pues ahí estaba. Buenísimo, buenísimo, Iván Herrera lo explica clarísimo y además lo podemos aplicar a muchos bulos que traemos todas las semanas, que al final todo significa contenidos que nos hagan sentirnos mucho mejor. Y al final eso es la posverdad que desgraciadamente llevamos ya bastantes décadas con ella encima. Pero bueno, aquí estamos para todas las semanas poner un poquito de claridad a todo. Y empezamos con la claridad, Pues sí. con la desinformación. Así es, empezamos con nuestros verificadores de cabecera, empezamos como siempre con maldita.es, nos trae un contenido, en este caso incluyendo el Ministerio de Trabajo con unos datos de última hora, como podéis ver ahí con la banderita de España, donde nos dicen que el Ministerio de Trabajo, 753.701 personas cobran el ingreso mínimo vital en España, de los cuales 608.861 no son españoles. Bueno, ya tenemos ahí un elemento a tener en cuenta cuál es el objetivo, ¿no?, de este contenido. Bueno, pues se ha movido muchísimo, como siempre, en este tipo de temas. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que esos datos que nos lo dan con tanta alegría, con tanta seguridad, bueno, pues esas cifras no son ciertas. Se difunden evidentemente, como podéis ver, sin tampoco ni un enlace ni un documento que pueda gestionar esa verificación, y en este caso maldita.es se pone en contacto con las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo. Desde el propio Ministerio, desde los datos del Ministerio, podemos comprobar que a 30 de noviembre de 2023, que son los datos que están cerrados, pues hablan de 710.000, o mejor dicho, de 710.341 hogares a los que le ha llegado ese ingreso mínimo vital, y no 753.701 personas, que son cosas muy diferentes.
Además, a esos datos a 30 de noviembre se puede ver, en primer lugar, que los datos ya no coinciden, pero, ojo, que no podemos hablar de personas españolas o no españolas. ¿Por qué? Porque los datos oficiales del INS, del Instituto Nacional de Seguridad, y sus datos estadísticos hablan de comunidades autónomas, de provincias, de sexo, de tipo de hogar, cuando hay adultos, menores, pero nunca hablan de nacionalidad. No se hace nunca mención ni distinción de respecto a la nacionalidad de las personas que reciben esa prestación. Y por tanto, no pueden asegurar que de esas 753.000 personas que dicen sean mayoritariamente no españoles. Es decir, es un bulo, es una mentira y una manera, evidentemente, pues de manipular, ¿no? Es algo que este tipo de contenidos ya se desmitieron en 2021 porque son bastante recurrentes, especialmente cuando se habla de la inmigración. Y ya en aquella sí que cuando se desmintieron estos contenidos, sí que en ese caso, en 2021, en 2020, sí que llegó a darse un dato muy cercano sobre la estimación de cuántas personas podrían beneficiarse de esa ayuda siendo extranjeros, pero ojo, empadronados en España, porque si no, no pueden acceder a ese tipo de ayudas. Y en aquel momento se hablaba de que podía ser un 18%, ¿eh? No evidentemente esa cantidad tan superior como nos quieren hacer entender, ¿no? Em, por tanto podemos decir que más o menos pues el 80% de las personas que pueden estar recibiendo ese salario mínimo, perdón, ese ingreso mínimo vital, pues son españolas, son de nacionalidad española y no llegaría al 20%, pues esas personas no inmigrantes, sino extranjeras con residencia en España. Así que una manipulación bastante burda, como siempre, que se habla de estas cosas. Pues seguimos con más. Nos vamos también a otros contenidos que vuelven a meter a la administración por el medio. Es un aviso, dicen que es un supuesto aviso del Ministerio de Hacienda advirtiendo, ahora que viene Navidad y los aguinaldos y demás, bueno, pues que el dinero que se reciba en estas fiestas que debe ser declarado. Algo que según estos contenidos dicen que lo ha dicho el propio Ministerio y es un aviso a tener en cuenta. Dos cosas importantes que nos lo explica Maldita.es, porque se ha puesto en contacto evidentemente con expertos en derecho tributario y con el propio sindicato de trabajadores y técnicos de Hacienda, donde sí que evidentemente ellos lo que explican es que sí, que la ley sí que estipula que ese tipo de aguinaldos, como se deberían entender como una donación, pues según la ley tendrían que declararse, ¿no? Como tal. Eso es lo que nos dice la ley, porque al final es una donación. Es un regalo y por tanto estaría dentro del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que ojo, que no es el Estado, en este caso le corresponde o le correspondería a las comunidades autónomas. Es decir, que el Ministerio de Hacienda verdaderamente no tiene nada que decir al respecto. Serían las consejerías de Hacienda de las diferentes comunidades autónomas. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad, el impuesto como tal no establece ninguna cantidad mínima a partir de la cual pues no sería necesario declarar. Pero como dice el propio sindicato de técnicos de Hacienda, la Gesta, no se puede decir que por ser una cantidad pequeña se esté exento. Sin embargo, sí que existe un límite de pagos en efectivo entre particulares que es de 1.000 euros. Y eso sí que sería o estaría dentro de lo que es la ley contra el fraude fiscal. Estamos hablando de 1.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente esa declaración de los 50 euretes que nos puede dar nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestro tío, nuestro padrino, pues hombre, como comprenderá todo el mundo, no es algo que vaya a estar reclamando la administración tributaria de las comunidades autónomas. Y por tanto, lo más importante, que no nos van a perseguir por esto, y lo más importante dentro de la verificación
que esto es un bulo como una catedral, porque nos lo ponen en panfleto como si fuera un gran titular, y no es verdad. Ni el Ministerio de Hacienda ha hecho ninguna indicación al respecto y las comunidades autónomas tampoco. Así que tranquilamente, a no ser que, no sé, Lorenzo, tengamos algún familiar que nos dé más de 1.000 pavos, pues lo podemos si vivir con tranquilidad. yo si fuera consejero de Hacienda de una comunidad autónoma, el día 7 de enero mando cartas a todos los contribuyentes diciendo, que sabemos que te han dado. Alguno caería y alguno pagaría. O sea, la recaudación aumentaría seguro. Aunque no lo sepa. Segurísimo. Autónoma, ahí. Ay, señor. Aunque no lo sepa, yo lo metería. Y seguro que cuela. Sería toda una bromita, sí, señor. Venga, vamos al siguiente. Bueno, sí, nos vamos ahora ya con F Verifica y nos comenta que diferentes usuarios de Facebook, de X, de TikTok, pues están asegurando que la institución financiera ha aconsejado, además esto, la institución, la advertencia del Banco de España, ¿no? Guardar dinero en efectivo por una cantidad equivalente a los gastos fijos mensuales de entre 6 y 12 meses. Y además, en este vídeo, ¿no?, que se ha hecho viral, nos dicen que esa cantidad se situaría entre los 6.000 y 12.000 euros y que sería como una alerta de posibles tiempos difíciles o incluso un colapso financiero. En realidad, todo esto viene porque el Banco de España, que sabéis que es un supervisor, ¿no?, del sistema bancario español, no es que haya recomendado tener en casa un fondo de emergencia en efectivo, porque si no, la verdad que sería bastante preocupante, ¿no? Primero, tener esa cantidad de dinero en casa. Sino que el Banco de España lo que sí hizo, además desde una red social, pues que estas cosas, primero, esto que se ha hecho viral no es cierto, y tanto fue así que al final han hecho un vídeo explicativo de realmente lo que recomienda el Banco de España, que es sí que tener un fondo de emergencia personal dentro de los consejos que normalmente las redes sociales del propio Banco de España, que también tiene sus perfiles, pues tener en cuenta, pues desde consejos financieros, el saber que, hombre, tener siempre un pequeño remanente en nuestra vida cotidiana, pero no en casa, sino pues en tu cuenta bancaria, para pues ciertos problemas que podemos tener en un momento determinado, como puede ser la reparación del coche, ¿no? Está dentro de su web, que hablan de finanzas para todos, y de alguna manera pues son esos pequeños consejos, pero que no tienen nada que ver con lo que malamente han interpretado con estas cosas, ¿no? En definitiva, el Banco de España no está recomendando en ningún caso guardar esa cantidad de dinero en nuestra casa, y menos, pues bueno, que en fin, que cada uno sabrá sus ingresos y cuáles son sus pequeños colchones a los que pueda acceder, aunque yo creo que eso, la verdad que todos lo sabemos, ¿no? Bueno, así que, colchones o cartones, porque algunos tenemos cartones, no colchones. Una buena diferenciación, porque algunos colchones no pasan del cartoncillo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, nos vamos a otra que nos trae F Verifica, que es pues también en redes sociales. Se ha hecho viral que el Ejecutivo Comunitario ha recomendado no utilizar el término Navidad para felicitar las fiestas, y así es. La explicación es para ser inclusivos con aquellos ciudadanos que tengan otras tradiciones religiosas. Bueno, algo así se ha hecho tan viral, siempre además con el mismo sesgo por parte de ciertos grupos, a partir de algo que sí que ocurrió, pero ojo, de una guía interna de 2021, que sí que, ojo, no la Comisión Europea como tal, sino en este caso fue a partir de la comisión, donde sí que se hizo un pequeño informe, pero lo dicho, en 2021, donde en ese documento, pues bueno, querían de alguna manera que se celebrara la Navidad, pero tampoco a lo mejor para ser excluyentes, ¿no?, con otras religiones. Un informe que pasó a la historia, porque en ningún caso fue aprobado, y además fue retirado ese mismo año
y además, en tal caso, nunca hubiera tenido un carácter vinculante, porque viene de la propia Comisión Europea. Hay que tener en cuenta que la Comisión Europea, de alguna manera, hacen trabajos y trabajan todo lo que significan ciertas normativas, pero nunca aprueban nada que sea vinculante. Para eso están otras instituciones de la Unión Europea. Y lo dicho, en este caso, además se retiró y cada uno pues hace lo que le da la gana y felicita como le dé absolutamente la gana. Tanto es así que hasta la propia comisión, en su caso, cuando lo tiró para atrás, ¿no? Este informe interno, pues hombre, sí que de alguna manera defendió, pues hombre, que sí que son elementos que forman parte del patrimonio europeo, y que además es entendible por la gran mayoría de Europa, ¿no? Y por tanto, pues no tuvo ninguna consecuencia como tal. ¿Qué es lo que se intenta con estas cosas? Pues ya sabéis, siempre por ciertos grupos, especialmente de opinión, siempre, y ya lo hemos traído muchas veces ya, Lorenzo, muchos bulos que tienen que ver con decisiones que se toman en la Comisión Europea y son siempre esos grupos antieuropeos, no antieuropeos, antieuropeístas con las instituciones europeas que quieren dar una imagen bastante nefasta de esta institución, que por cierto, al año que viene tenemos elecciones europeas, o sea que para que no nos olvidemos. Pues diré una cosa, yo aquí, reflexionando sobre esto, me he dado cuenta que al menos aquí en Palma se suele decir más felices fiestas que feliz Navidad. Entonces quise buscarle un motivo. Y entre otras cosas, creo que además de que se dice felices fiestas, ya no solo felicitar la Navidad, sino también el Año Nuevo, es que Año Nuevo, claro. en Palma, bueno, en teoría en Mallorca, pero bueno, esto todavía se están peleando los políticos de un color y otro, qué fecha es, pero bueno, una de las fechas en que se celebra la Diada de Mallorca es el 31 de diciembre. Y podría tirar por ahí el motivo de porque yo siempre he escuchado más una cosa que la otra. Pero eso es una teoría mía, que he llegado estos días. Sí, verdaderamente tampoco tiene una gran importancia, ni No, creo la que verdad que no. tampoco se esté atacando los valores cristianos y europeos, ¿no? El informe era pues un poco más sociológico que otra cosa, pero bueno, como se lo tomaron un poco a mal ciertos grupos, pues ya se retiró. Pero ahora nos lo quieren volver a traer cuando en verdad pues no, ni se aprobó, ni se llegó a ningún acuerdo, ni nada. En definitiva, lo dicho, mensajes engañosos sobre la actividad de la Unión Europea y de sus instituciones respecto a estas situaciones. Así que Que, nada. queridos espectadores, oyentes, compañeros que nos escucháis, el año que viene por estas fechas volveremos a hablar de este desmentido y en 2025 y en 2026 e incluso en 2027 con la misma imagen, o sea, Pues tampoco que... seguramente, ¿eh? Seguramente. Bueno, pues vamos a hablar de Milei, que ha dado mucho calor estos días. Ay, Dios mío, ay, Javier Milei, madre mía. Bueno, ya sabéis que Yo no es sé si será el buen nuevo presidente, pero presidente. showman lo es un rato. Absolutamente. Pues como él es muy showman, pues también hacen muchas cositas y van a seguir haciendo, ¿no? En este caso ha circulado en redes sociales, sabéis de todas formas que hay una gran división en el nuevo presidente argentino sobre las decisiones que está tomando. Todos los días Milei está en las redes sociales, por una cosa o por otra. Y en este caso se hizo muy viral esta fotografía que muestra a Milei arrodillado ante el mandatario chino, Xi Bueno, Jinping. Y Milei, la ¿por qué lo difunta... dices tú, Porque no se le ve la cara. Se ve un pelo que podría, bueno, no sé. Podría ser. Pod- Bueno, la cuestión Hay es mucha que gente con ese pelo. También podría ahí ser es. tu Bueno, tío, el del pueblo. pues esto sí que, vamos a ver, sí que es Milei, o sea, vamos a ver, sí que parece la imagen de Milei, pero ¿qué es lo que ocurre? Que gracias a la inteligencia artificial, pues eh, han hecho que estuviera allí arrodillado delante del mandatario chino. Algo, algo que, claro, se ha movido, pues eso, que se arrodilla, la ultraderecha rindiéndole pleitesía
a la izquierda, bueno, evidentemente todo muy politizado. Es un mensaje con esta foto que se ha compartido más de 1.600 veces, desde el 13 de diciembre. Y evidentemente pues hay un claro ataque a Milei, y ya de paso pues lo relacionan con otros homólogos de iberoamericanos, como el presidente colombiano Gustavo Petri, que también le hicieron el mismo montaje. Lo dicho, la fotografía es falsa. El presidente de Argentina no ha mantenido ningún encuentro oficial con Xi Jinping, con lo cual no puede ni arrodillarse ni dejar de arrodillarse. Es Que por, imposible. que por Y cierto, además, si quiere ver a Winnie the Pooh, puede ir a la Plaza del Sol. Ahí te puedes hacer una foto con él. No así hace es. falta ir hasta China. Ahora ya no nos dejan entrar en China Efectivamente. nunca más, mientras tenga este presidente. Puedes seguir. Te digo. Pues en este caso, Verifica Radio Televisión Española, pues ha analizado la foto con alguna herramienta, en este caso con iOrNot, y haciendo además una búsqueda inversa, pues nos da que en marzo de 2023 circularon mensajes de redes que aseguraban que la fotografía que mostraba este mismo saludo no era Milei, sino que hicieron el mismo montaje con el presidente ruso, con Putin. O sea, en fin, que nos sirve para todo. Es cuestión de cambiarle en fin, el señor que se está arrodillando, y ya pues lo tenemos bonito. ¿Eh? Así que lo dicho, es falso. Milei no le ha dado tiempo, con lo que tiene en Argentina, todavía no le ha dado tiempo a hacer sus recorridos internacionales, y lo dicho, pues no es cierto. Pues vamos a otro. Ay, nos vamos a... Esta es buenísima. Vamos a ver, se ha movido, sabéis que va a haber una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Se va a celebrar el 28 de diciembre, ya podían haber elegido otro día, pero el 28 de diciembre. De tal manera que, gracias al apoyo que va a tener EH Bildu por parte del Partido Socialista, pues Unión del Pueblo Navarro va a perder la alcaldía de Pamplona. Bueno, eso veremos el 28. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha movido tanto toda esta información respecto a los pactos, acuerdos, etcétera, que tanto llevamos desde antes del verano, por Dios, con los partidos políticos para aquí para allá, que en redes sociales se van más allá. Y nada menos que se ha difundido un vídeo que muestra una manifestación multitudinaria en Pamplona, y lo presentan como si fuera una protesta, ojo, tras la moción de censura que dará la alcaldía, en este caso, al representante de EH Bildu. Es decir, según las redes sociales, ya se ha producido la moción de censura, y la gente ya ha salido a la calle, cada uno pues pensando que unos apoyando, etcétera, etcétera. Parece mentira lo que hacen las redes sociales, que desgraciadamente muchas veces hacen cosas muy buenas, pero otras es desinformar absolutamente. Se ha compartido más de 700 veces este vídeo, como algo real, con más contenidos, unos a favor, otros en contra. ¿Qué ocurre con este vídeo? Que no corresponde al tiempo actual. Si hacemos una búsqueda inversa, nos da los datos del 13 de junio de 2015, que sí se produjo esa manifestación a favor de la investidura del candidato de EH Bildu, Joseba Asirón, como alcalde de Pamplona. Pero evidentemente eso fue en el 2015, que efectivamente fue alcalde de Pamplona este mismo concejal, ¿no? Con lo cual la manifestación, o sea, la manifestación la descontextualizan, nos dicen que ya se ha celebrado la moción de censura, y además, de paso, pues nos dicen que las calles están a rebosar en Pamplona. Así que lo dicho, es un bulo absoluto. Primero, por información, no se ha producido esa moción de censura, no puede ser un vídeo ni de apoyo ni en contra de esa moción de censura, porque se producirá el próximo 28 de diciembre, y bueno, Dios mediante, o yo qué sé, o como es el Día de los Santos Inocentes, Lorenzo, pues a saber lo que pasa. Pero lo dicho, algo que se puede comprobar haciendo una búsqueda inversa. Así que ahí está. Pues bueno, y ahora vamos Nos a vamos.
la última hora, que no es última. Nos vamos con Neutral y nos vamos otra vez al ámbito político, porque se ha hecho viral esa última hora donde nos dicen que 16 países europeos emiten un comunicado en contra de la amnistía y piden cancelar los fondos a España, iniciando un proceso de rescate económico basado en la deuda insostenible. Dicen que la prensa española, además, pues ha recibido órdenes de Sánchez de omitir cualquier información al respecto. Bueno, pues ese mensaje que se ha viralizado, pues es un mensaje falso. A través de, en este caso Neutral, de una búsqueda por palabras clave por Google como España, amnistía, en las páginas tanto de las webs del Ministerio de Asuntos Exteriores como de los propios asuntos exteriores de los 27 países de la Unión Europea, no se encuentra ningún comunicado respecto a estas características de este mensaje viral. Además, en este caso, desde el Gabinete de Comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues han afirmado a Neutral en este caso que no tiene ninguna constancia de ese supuesto comunicado. Hay que decir además que sí que, aunque existe un comunicado por parte del Partido Popular Europeo, en ningún caso se habla ni de los fondos europeos ni nada por el estilo. Lo único que la Comisión Europea y en el ámbito de los asuntos jurídicos, acordaros que ya fue en noviembre, que fue Christian Wigan, que dijo que sí que examinaría a su debido tiempo el proyecto de la ley de amnistía, pero también aseguró o insistió que era un asunto de índole nacional y que debe resolverse internamente. Así que, lo dicho, aunque nos lo pongan con estrellitas de la Unión Europea y todo esto, pues es un contenido absolutamente falso. Y nos vamos, esto, bueno, pues los típicos, ya sabéis que hay gente que le encanta pues maquear los logotipos de los medios de comunicación, y en este caso pues se ha hecho viral esta captura de pantalla donde nos afirman y nos dicen que el especial de Nochevieja, ya famoso, de José Mota, pues que va a retirar por orden del gobierno un sketch en el que se criticaban de forma satírica las negociaciones entre el PSOE y Junts. Bueno, hay que decir de entrada que la imagen con ese logotipo, en este caso del diario 20 Minutos, pues es mentira, no existe, no hay evidencia de ningún dato, ninguna información al respecto que se haya incluido en el diario gratuito de 20 Minutos. Tampoco ningún otro medio de comunicación. Tampoco hay declaraciones, como hubiera sido lo suyo, a lo mejor, pues que hubiera declaraciones públicas de José Mota a este respecto. La publicación que se ha compartido ya no solamente en X, sino en Facebook y en TikTok, pues procede, en este caso, de un usuario de X que utilizó esta imagen de 20 minutos y que, eso sí, él mismo, este usuario, pues define su cuenta como parodia, como bromas y demás, ¿no? Haciendo una búsqueda inversa, podemos ver que desde 20 minutos no nos da ningún resultado, ni tampoco ningún dato de otro medio de comunicación o, como os decía, a lo mejor pues declaraciones del propio José Mota. Así que, lo dicho, posiblemente tendremos especial de Nochevieja de este famoso humorista, pero no hay ninguna liquidación de sketches al respecto por parte del gobierno. Posiblemente el gobierno tendrá cosas mejores que hacer. Y nos vamos con, como era ya el último programa del año, Lorenzo, hemos hablado muchas veces de verificadores, hemos hablado muchas veces de la Red Internacional de Verificación de Datos, y es, de alguna manera os traigo un poco para conocer qué es esa Red Internacional de Verificación de Datos, qué es lo que hacen, qué código de principios, porque sabéis de alguna manera que son los que unifican y nos dan veracidad a los propios verificadores. Es decir, es una especie de código para saber que esos verificadores son de verdad verificadores, ¿no? Y os lo he querido traer porque es importante en el ámbito internacional y de alguna manera son las bases del trabajo de todos los que vamos conociendo, tanto nacionales como internacionales, del importante trabajo que se hace. Así que, si te parece, vamos a verlo, Lorenzo.
A growing number of fact-checking projects around the world are analyzing claims of public figures to determine whether they are true or false. Some of them also check whether that viral story you saw on social media is real. But who checks the fact-checkers? You do. Trustworthy fact-checking organizations are committed to telling their fact-checking audiences who they are, how they fund their organizations, and how they do their work. Based on these commitments, the International Fact-Checking Network has created a Code of Principles in 2016. The IFCN Code of Principles promotes a series of standards such as a commitment to nonpartisanship and fairness. That means checking all sides. A commitment to standards and transparency of sources. Fact checkers must show their evidence. A commitment to the transparency of funding and organization. The public should know who runs the project and how it is supported. A commitment to standards and transparency of methodology. How the fact-checking is conducted should be clear. A commitment to an open and honest corrections policy, because no one is perfect, and fact-checkers should be more committed to correcting the record than anyone else. Through a network of journalism experts from around the world, the IFCN checks whether fact-checking organizations are compliant with specific criteria related to those commitments. Want to fact-check the fact-checkers? The assessments of all verified signatories are public. If you run a fact-checking organization that wants to become a verified signatory, go to our website. We want to help support an environment of truthful and reliable information. IFCN. Facts matter. Pues ahí está. Tener en cuenta que este Código de Principios de la Red Internacional de Verificación de Datos tiene su propio canal en YouTube y podéis acceder a muchos contenidos que nos hablan, lo habéis visto en inglés, pero sabéis que podéis tener subtítulos para entender mejor lo que nos quieran decir, y la verdad que hacen un trabajo muy interesante, algo que ya llevan haciendo desde 2016. En 2020 promovieron esos nuevos estándares de verificación a nivel internacional, y la verdad que nos ayuda muchísimo en esta era de los fake news, ¿no? Así que, en fin, buen trabajo, y que 2024 también nos traigan muchas verificaciones, cómo no. Y cómo no, pues nos vamos al fact-checking, Lorenzo, cómo no. Y vamos a empezar con Noelia Núñez, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, que aseguró en la sesión de control, hablando de darle caña al gobierno, que es lo que tienen que hacer, pues dijo, refiriéndose a la ministra de Trabajo, que 1 de cada 4 jóvenes que quiere trabajar en España no puede por su culpa, refiriéndose a la ministra, claro. Y además añadió, 4 de cada 10 jóvenes en Europa que están en paro son de España. Bueno, en este caso Neutral se fue a los datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, porque en definitiva son los datos oficiales y que además son los datos que tiene Europa, ¿no? Entonces la tasa de paro juvenil se situó en el 27,82, un porcentaje similar al 25 que menciona Núñez, pero este dato supone, ojo, el 17,25% del total de jóvenes desempleados en la Unión Europea, no el 40% como afirma ella. Neutral, evidentemente, se ha puesto en contacto, en este caso con la diputada, sobre la fuente para esos datos, pero no ha tenido respuesta. El otro dato que aporta sobre la cantidad de españoles entre el total de parados en Europa es impreciso y está desactualizado, ¿no? Podemos buscar una información que nos sale, un artículo de un periódico nacional, que sí que dice que 4 de cada 10 jóvenes que se fueron al paro en 2022 en la Unión Europea son españoles. Pero claro, el diario explica que el desempleo juvenil subió en toda la Unión Europea en ese año, en 2022, con un incremento de 180.000 nuevos jóvenes desempleados, de los que un 38% son jóvenes. Esto quiere decir que cada 10 nuevos desempleados jóvenes que registró la Unión Europea, pues 4 fueron españoles, pero eso no implica que fuera el 40% del total de parados con menos de 25 años. Así que, a pesar de que también es cierto, y eso vamos a decirlo, que a lo mejor posiblemente era lo que quería decir la diputada, ¿no? O denunciar la diputada, que España sigue siendo el país de la Unión Europea con un mayor paro juvenil por encima de Italia, de Suecia o Eslovaquia, ¿no? Que están ahí. Bueno, pues hay que decir que estos datos, que de alguna manera los arregla ya un poquito,
La primera afirmación, nuestro país acumula un 27,82% de paro juvenil, es cierto, pero la segunda es imprecisa porque la cifra está calculada sobre el incremento del desempleo, no sobre el total, y por tanto está desactualizada. Así que en esta ocasión le vamos a poner a Núñez que es engañoso, porque mezcla datos correctos con otros que no lo son para al final llevarse el gato al agua, nunca mejor dicho, para meterle caña a la ministra de Trabajo, pero es lo que hay. Está un poquito engañosito, ¿eh? Así que, bueno, nos vamos con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es una de las políticas que más hemos traído en este fact-checking durante este año, porque también es cierto que habla mucho y entonces pues lo que tiene. Bueno, pues en un acto en el PP dijo que Madrid aporta casi el 70% de todo lo que se sufragan los servicios públicos de España entera. Ya sabéis que Madrid es España y España es Madrid. Bueno, pues hay que decir que el 70% de ese fondo de solidaridad entre comunidades autónomas proviene de los impuestos de los madrileños, ¿no? Vale, según ella. Eh, hay que aclarar dos cosas. En primer lugar, eh, Ayuso, cuando habla del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, habla de ese 73% que se acerca según los datos de Hacienda. ¿Por qué? Pues porque Madrid aportó 4.259 millones de euros. Estamos hablando, ojo, de liquidación de 2020, porque la del 23 aún no la tenemos. Y sí, es cierto, es una cantidad importante que se va toda un fondo de garantía, la caja común, pero se olvida la presidenta de la Comunidad de Madrid que otros territorios como Baleares y Cataluña también aportan una gran cantidad de dinero, muy cercana a lo mismo que capitalizó la Comunidad de Madrid. Además hay que tener en cuenta otra cosa. Al analizar el sistema de financiación autonómica, esta es solo una parte del total del dinero con el que se sufragan todos los servicios públicos en España. Se nutre además de varias fuentes, los tributos cedidos a las comunidades autónomas y los diferentes fondos con los que se compensan las diferencias de ingresos, que es a lo que se refería en sus palabras Ayuso. En total, la Comunidad de Madrid recaudó 26.052 millones de euros en ingresos tributarios teóricos, lo que sería una estimación sin tener en cuenta si suben o bajan los impuestos, y de ese dinero, 6.313 fueron a parar a otras 12 comunidades autonómicas. Es decir, ya no empieza a ser bastante menos dinero de lo que quería dar a entender Ayuso, ¿no? Tres comunidades financiaron parte de las necesidades de otros territorios, ¿no? Como os decía, además de Madrid, fueron Cataluña y Baleares. Del total de los que inyectaron ese sistema, 8.815 fueron por parte de Madrid, pero que está en el 71% más o menos, pero el resto de las otras dos autonomías más importantes en esos tributos pues llegan al 70% de su propia tributación. Así que, aunque Ayuso asegura, como no, que Madrid aporta casi el 70% de todo lo que sufragan los servicios públicos en España, aunque la comunidad inyectó ese 71,9% del dinero, al final en la parte total del dinero con el que se sufragan los servicios públicos, si tenemos en cuenta toda esa totalidad, la aportación de Madrid bajaría al 21,59% sobre el total de los territorios. Con lo cual, en fin, la manera de darle la vuelta a los datos por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un poquito feuchillo. Así que en esta ocasión le vamos a poner un falso porque no se corresponde con la realidad de lo que significan esas dos patas de la financiación de las comunidades autónomas. Y Luis Planas. Pues sí, nos vamos con el ministro de Agricultura que se vino arriba. Es que yo lo comprendo, llega Navidad y bueno. La cuestión es que Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación, pues comentó que es perfectamente compatible defender las cuotas pesqueras españolas mientras el país ostenta la presidencia de la Comunidad del Consejo de Europa
Y en declaraciones respecto a esto, destacó, según él, lo que me corresponde a mí como ministro es llegar a un acuerdo a nivel de la Unión Europea. Evidentemente, España es la primera flota pesquera de la Unión Europea, 8.700 buques aproximadamente en este momento, con 800.000 toneladas de pesca extractiva. Sabéis que hace una semana estaban los acuerdos para la pesca para el año que viene. Bueno, pues salió bastante bien, pero lo he dicho, un poquito, el ministro de Agricultura se viene un poco arriba. ¿Por qué? Porque según los datos del Parlamento Europeo, España no es el país con la mayor flota pesquera de la Unión Europea, sino el tercero, con una diferencia de más de 3.500 barcos. En 2022 tampoco lo fue, como recoge el propio informe del Ministerio sobre este tipo de infraestructuras. Según los datos del Parlamento Europeo de 2023, España cuenta con 8.643 buques pesqueros, una cifra cercana a la que dice Planas. Se le va ahí unos cuantos barcos, pero bueno, más o menos. Pero lo dicho, la flota pesquera de Italia con más de 12.000 o la de Grecia también con más de 12.000 respectivamente están por encima de la flota pesquera. Según las últimas estadísticas, además, el Ministerio, los buques españoles capturaron 797.342 toneladas de peso vivo de pescado, y ese dato sí que podríamos decir que ahí sí que no se confunde el ministro, y sí que podemos decir que España sí es el país de la Unión Europea que más toneladas de capturas registró en el año pasado a tiempo ya cerrado, ¿no? Le siguen Francia y Dinamarca con pues bastantes menos. Nosotros estamos en 752.000 y pico, y estos países están en 516.000, 450.000, etcétera. Así que en esta ocasión, según los datos aportados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues bueno, sí que más o menos es cierto lo que dice a nivel de capturas, de toneladas de captura en pesca extractiva, pero se nos vino un poquito arriba con el tema de la flota. Así que le vamos a poner que es un poquito engañoso, porque mezcla datos correctos con otros que no lo son. Si es que se me vienen arriba enseguida. Terminamos con José María Figaredo, de Vox. Pues sí, nos vamos con el diputado de Vox, que aseguró en la última sesión de control, que las horas cotizadas están cayendo. Así, lo dijo, y además porque lo dice. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a las estadísticas de la Seguridad Social sobre horas cotizadas y trabajadas, refleja que en los últimos 4 años, no ahora, en los últimos 4 años, lo que son las horas cotizadas han crecido un 8,3%. Neutral, como sabéis, siempre se pone en contacto con los gabinetes de prensa, en este caso con el gabinete de prensa de Vox, pero todavía no han tenido respuesta para saber si a lo mejor hay otra fuente informativa que pueda acreditar lo que dijo José María Figaredo, ¿no? Al comparar los datos que se disponen, que son los del segundo trimestre de 2023, y los comparamos con los anteriores, pues lo dicho, tenemos que lo que son las horas cotizadas han crecido en un 8,3, y en términos absolutos han crecido en 692 millones de horas, que no es poca cosa, ¿no? Y también, perdón, si hablamos de lo que son cotizadas a nivel global, pues España supera los 7.000 millones de horas cotizadas en este momento, en lo que es al cierre del segundo trimestre de 2023, con lo cual en ninguno de los casos podemos hablar, como ha dicho José María Figaredo, que las horas cotizadas están cayendo en España. Todo lo contrario, están subiendo, tanto si comparamos con el año pasado como si llegamos a comparar desde 2019, que es cuando empezaron a crecer ese número de horas. Así que lo sentimos mucho porque es la primera vez que lo traemos por aquí, pero la afirmación de Figaredo es falsa. Pues bueno, llegamos casi al final, pero vamos a ver la reflexión. Vamos allá, que yo creo que os va a gustar mucho, porque había que despedirse con un poquito de espíritu navideño. Pues vamos a ello.
si quiere. Ay, que no le da al botón. The magic's gone. Christmas spirit has faded. Maybe it's time to hang up the hat. Chris, the world needs Christmas. You can't give up. The world has changed, and so have the people. No one believes in the spirit of Christmas anymore. I asked for a game system. Is this all Christmas means now? No one believes anymore. Here now, it's all right. Pues felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz San Esteban y lo que celebres, da igual, o Hanukkah o Y lo todo que lo sea. que nos pueda hacer felices, claro que sí. Una oportunidad muy bonita que venía de la mano de David Mann, que lo tenéis su canal en YouTube. Y efectivamente, Lorenzo, un gustazo como siempre estar todo un año otra vez aquí y esperemos que 2024 nos siga trayendo muchas oportunidades para seguir construyendo cosas positivas, que es lo que vale la pena. Y de alguna manera, pues denunciando la desinformación también construimos una sociedad mejor y una opinión pública más formada, que es lo más importante para cualquier sociedad democrática, que es lo que queremos todos. Pues nosotros nos despedimos y finalizamos este año con este Desmontando Bulos, pero volveremos pues el miércoles después de Reyes, como siempre.
¿Oyes? Así que aquí estaremos, cómo no, Lorenzo, con ganas de contar todo lo bien que lo hemos podido pasar y todas las cositas buenas que nos podamos llevar de este tiempo, que para mí siempre es un tiempo de sonrisas, porque aunque recordemos que las fiestas son así, la Navidad es Sí, así, recordemos a muchos que no están, pero siempre con una sonrisa y eso es el mejor legado que tenemos. Así que nada, efectivamente. Y sobre todo también pasarlo muy bien, pero tampoco os paséis ni con el alcohol ni con otras cosas, que después hay efectivamente. que no haya que Todo en lamentar nada. Así es, que todas las medidas en el equilibrio encontramos lo mejor, ¿eh? Así que nada, un placer, Lorenzo, como siempre, estar aquí con vosotros y ya sabéis que se os quiere muchísimo y os deseo lo mejor para entrar ese 2024 que vamos a estrenar todo nuevecito y que estas fiestas sean muy amables para todos en familia y siempre intentando ser un poquito felices. Besiños, se os quiere, Lorenzo. Besiño estará, feliz año. Igualmente.